Buenas tardes, agradecida por la invitación. Vamos a intentar hablar un tema un poquito pesado, sobre todo para la tarde, pero hacerlo fácil. Dispepsia es un término que viene desde épocas muy antiguas. Si nos vamos a la base de la palabra, dis es malo o difícil y pepsis, digestión. Entonces, uniendo esta palabra es una mala digestión o una indigestión. Para la Real Academia de la Lengua es una digestión laboriosa e imperfecta, pero de carácter crónico. La dispepsia se caracteriza por molestias gastrointestinales superiores, existe dolor o ardor a nivel del epigastrio, va a haber una saciedad precoz y una llenura postprandial. Muchas veces lo llamamos dispepsia de manera incorrecta a una gastritis crónica o una enfermedad ulceropéptica. Esto no es dispepsia es otra cosa. Sí, hablando de la epidemiología de la dispepsia, sabemos que es un problema de salud pública, tiene mucha repercusión personal, laboral, sanitaria, económica, social, disminuye notablemente la calidad de vida, no afecta la sobrevida y tiene una alta prevalencia. Y es frecuente sobre todo en mujeres, en personas fumadoras y en usuarios de AINES. Existe un 15 a 40% de la población que tiene síntomas dispépticos. El 5% consulta a medicina general y de un 20% a 30% consulta en el área de gastroenterología. Si hablamos de la fisiopatología de la dispepsia, una persona sana puede pasar a dispepsia moderada si tiene una inflamación, factores psicológicos, estrés, Helicobacter pylori, factores medioambientales, factores genéticos y sensibilidad visceral e infección gastrointestinal. Toda esta gama, todo este conjunto va a producir una dispepsia leve o moderada. Pero si a pesar de todos estos factores añadimos el estrés, la ansiedad, la depresión y la somatización, el paciente puede llegar a una dispepsia grave. Entonces, para hacerlo más fácil, la dispepsia se va a clasificar en dispepsia no investigada, es aquella que tiene todos los síntomas, pero no ha sido estudiada todavía. Aquella dispepsia secundaria, que es una dispepsia que tiene una causa orgánica, metabólica o funcional. Y es obviamente llegamos a este diagnóstico haciendo estudios del paciente. Y después de haber realizado todos estos estudios y no haber encontrado ningún signo metabólico, físico, funcional que justifique los síntomas de dispepsia, podemos clasificar al paciente en dispepsia funcional. Para explicar un poco la dispepsia no investigada, cuando tenemos un paciente sin signos de alarma, por ejemplo en México, los pacientes mayores de 55 años, en Colombia los menores, perdón, de 35 años, o en USA los menores de 60 años, cuando se tiene una dispepsia no investigada sin signos de alarma, hacemos un test del aliento o un antígeno fecal del Helicobacter pylori. Si este paciente es positivo, hacemos una terapia o un tratamiento. Pero si el paciente no mejora o si existen signos de alarma, realizamos una endoscopía digestiva. Al hacer la endoscopia digestiva, obviamente, encontramos Helicobacter pylori positivo, estamos hablando de una dispepsia secundaria asociada a Helicobacter pylori positivo. Pero si la endoscopia es negativa, existe dispepsia funcional y obviamente tampoco mejora los síntomas del paciente. Cuando hablamos de una dispepsia secundaria, tenemos causas orgánicas. Entre esas causas están las digestivas y las extradigestivas. Las causas digestivas tenemos las gástricas, como la enfermedad ulcerosa péptica o el cáncer gástrico. En las causas duodenales que pueden producir dispepsia secundaria está también la enfermedad ulcerosa péptica, están las lesiones inflamatorias o obstructivas. Otras digestivas estarían las enfermedades biliares o pancreáticas, estarían las lesiones inflamatorias o obstructivas tanto del intestino delgado como del colon. Yendo a la parte extradigestiva estarían las enfermedades metabólicas como la diabetes, la uremia, la hipercalcemia, enfermedad de Addison, hipertiroidismo o el hipotiroidismo. Las relacionadas con fármacos, entre ellos múltiples que pueden producir dispepsia secundaria, como los AINES, los antibióticos, medicamentos de uso cardiológico como digitales, antiarrítmicos.
También medicamentos antineoplásicos, estrógenos y progestágenos, y una larga lista de medicamentos. Dentro de los extradigestivos que producen dispepsia secundaria, también podemos mencionar a las neuropatías y radiculopatías como el alcohol. La dispepsia secundaria tiene muchas enfermedades, tiene un listado de enfermedades que van a producir dispepsia secundaria, como por ejemplo la úlcera, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, el cáncer, la gastroparesia, la infección por Helicobacter pylori, la pancreatitis crónica, enfermedades de la vesícula biliar, el esplue celíaco, parasitosis, mala absorción de carbohidratos, antiinflamatorios, antibióticos, hierro, y otros medicamentos, como enfermedades orgánicas, la diabetes, la colagenosis, la isquemia intestinal y el cáncer de páncreas, o algunos tumores abdominales. Entonces, una lista larga de dispepsia secundaria a estas enfermedades. Una vez que hemos descartado una dispepsia secundaria, nosotros podemos, ya el paciente no ha encasillado o no ha estado dentro de esta clasificación, recién podemos hablar de una dispepsia funcional. Esta dispepsia funcional, gracias a los criterios de Roma 4, se va a clasificar en dos: en el síndrome de dolor epigástrico y en el síndrome de distrés postprandial. Criterios de Roma tiene múltiples criterios para catalogar a esta dispepsia funcional en estas dos enfermedades: síndrome de distrés postprandial o el síndrome de dolor epigástrico. Por ejemplo, cuando hablamos del síndrome de distrés postprandial, el paciente va a presentar saciedad precoz, llenura postprandial, náuseas, eructos, pirosis. Estos síntomas empeoran con los alimentos, es crónico, es molestoso y sobre todo está presente 3 veces por semana en un lapso desde hace 6 meses atrás. Si hablamos del otro tipo de dispepsia funcional, estaríamos hablando del síndrome de dolor epigástrico. El síndrome de dolor epigástrico tiene otras características. Hay dolor o ardor en el epigastrio y este puede ser tanto en ayuno como cuando el paciente consume alimentos. Va a haber distensión abdominal, existen náuseas. Se añade la sintomatología dentro de los criterios de Roma, la pirosis, y no se alivia con la deposición o eliminación de gases. Estos dos últimos síntomas, sobre todo, son síntomas más de enfermedad por reflujo gastroesofágico o bien de colon irritable. Cuidado, hay que tener mucho cuidado para no confundir. Hablando de la fisiopatología de la dispepsia funcional, podríamos decir que tiene que existir una infección viral previa que pueda desencadenar estos síntomas. A eso también se añade la precipitación por una gastroenteritis infecciosa, bacteriana, parasitaria, viral. Tiene que haber una alteración genética donde existe un polimorfismo de la proteína G. Existe un vaciamiento gástrico retardado, hay alteraciones de la acomodación gástrica, hay hipersensibilidad gástrica. Hay múltiples factores genéticos hacia la alteración del estrés, entonces es multifactorial hablando de la fisiopatología de la dispepsia funcional. Algo muy importante en dispepsia, por favor, la dispepsia no es la gastritis. ¿Por qué? Porque la gastritis es un término histológico. La dispepsia no es la aerofagia, porque la aerofagia es un trastorno funcional en la cual el paciente deglute aire. La dispepsia no es el síndrome de intestino irritable, porque en este síndrome existen otras molestias que son más que todo guiadas hacia mi abdomen inferior y tienen alteraciones del ritmo deposicional. La dispepsia no es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, porque es una enfermedad previamente establecida con sus síntomas, su diagnóstico y su tratamiento. La dispepsia no es una patología de origen biliar, por ejemplo, los cólicos, ya sean sintomáticos o asintomáticos, porque la característica del cólico es otra cosa. No es la infección del Helicobacter pylori, porque no sería una dispepsia funcional, sería una dispepsia secundaria. Y obvio, el Helicobacter pylori tiene su propio tratamiento, su propio diagnóstico. No es cualquier paciente pesado que podemos decir, está con dispepsia. Para hacer un diagnóstico de la dispepsia, se tiene que hacer una detallada historia clínica y un examen físico del paciente. Tenemos que investigar
Lo primero, el Helicobacter pylori. Podemos hacer por dos caminos, tanto por métodos invasivos como no invasivos. Los no invasivos estamos el test del aliento, estamos los antígenos fecales o la serología. Los métodos invasivos es cuando ya se llega a una endoscopía, a través de la cual nosotros podemos hacer la prueba rápida de la ureasa, la histología, el cultivo, la PCR a través de las biopsias. Dentro del diagnóstico de dispepsia también tenemos la ecografía, la tomografía o algún otro estudio más complejo. Hay signos de alarma en los pacientes con dispepsia que nos aceleran el estudio, pero sobre todo no hacer estos diagnósticos tan sencillos, sino someter a un paciente a una endoscopía. Son pacientes o a estudios más complejos como ecografía, tomografía. Son sangrado intestinal, anemia, llenura precoz, que el paciente se llene con muy poca comida, pérdida de peso inexplicable, disfagia progresiva o odinofagia, existen cuando el paciente tiene vómitos persistentes, adenopatías, antecedentes familiares de cáncer o masa abdominal palpable. Para hacer un tratamiento de la dispepsia funcional, nosotros tenemos que llevar a un paciente si es Helicobacter pylori negativo o positivo. En el caso de positivo, erradicar. Y en el caso de Helicobacter pylori negativo, que nos guía hacia una dispepsia funcional y si no hemos encontrado otras causas, se divide en el síndrome de dolor epigástrico y síndrome de distrés postprandial. Estos ambos dan la utilización de inhibidores y procinéticos y si aún así no hay efecto, existen los neuromoduladores. O también se pueden hacer terapias adicionales como la fitoterapia, la terapia psicológica, la acupuntura. Cuando la dispepsia es funcional, es difícil el manejo de un paciente, sobre todo en el tratamiento. ¿Por qué? Porque tenemos opciones como inhibidor de bomba de protones o bloqueadores, procinéticos en todas las gamas que existen. Hay que erradicar el Helicobacter pylori, sí o sí, porque hay un término que dice, el único Helicobacter bueno es el que está muerto. También se puede utilizar antidepresivos, neuromoduladores, como lo habíamos mencionado. ¿Con qué objetivo? Estos son analgésicos viscerales. Se tienen que hacer terapias psicológicas que funcionan muy bien. Hay que utilizar hipnosis en algunos pacientes. Hay que utilizar acupuntura. Hay que ir a la fitoterapia. La literatura habla del ricuncito. Es un relajante del aparato digestivo de origen japonés, el iberogás también de origen chino, o la mezcla de aceite de menta con aceite de alcalavera. Hablan también la bibliografía de la rifaximina y existen estudios porque este es un antibiótico intraluminal, sobre todo con efectos a nivel del intestino delgado, de forma de antibiótico, pero a nivel del intestino grueso actúa como antiinflamatorio y fomenta el aumento de las bacterias beneficiosas. Es ideal sobre todo en el sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, resumiendo, término de dispepsia, podemos decir que se tiene que hacer una adecuada información del paciente. El paciente tiene que cambiar su estilo de vida, tiene que tener medidas higiénico-dietéticas más adecuadas, comer más fraccionado, hacer una dieta más mediterránea, hay que erradicar el Helicobacter pylori. El inhibidor de bomba de protones podemos usarlo entre las 4 y 8 semanas, no más. Si no hay efecto, hay que empezar un estudio más profundo, procinéticos de diferentes tipos. Ya hemos hablado de la rifaximina, la fitoterapia, antidepresivos y ansiolíticos que según estudios tienen una muy buena eficacia y explicar muy bien al paciente. Bueno, espero no haberles cansado mucho. Es una foto de Tarija, de día y de noche. Obviamente linda como siempre. Gracias.